Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que se aprendieron de memoria el Ezekiel 25:17 los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Hola, bienvenidos una vez más a su podcast Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy toca la segunda película escrita y dirigida por Quentin Tarantino, este cineasta estadounidense que es considerado ya un hito, un ícono de Hollywood, pero que en esos tiempos, cuando hizo esta segunda película llamada Pulp Fiction, en Latinoamérica llamada Tiempos Violentos, pues no era todavía un ícono del cine hollywoodense, era más bien un ícono, o estaba en vías de convertirse en un ícono del cine independiente. Acababa de arrasar su película con la crítica, con el público, con los festivales. La película Perros de Reserva, su ópera prima, acaba de arrasar, acababa de ponerlo sobre el mapa como una joven promesa de un cine muy interesante. Con una narrativa muy interesante que ya comentamos en un capítulo especial dedicado a dicha película, Perros de Reserva. Esa película fue hecha con 1.3 millones de dólares y Pulp Fiction fue un gran salto para arriba porque este estudio, que en ese tiempo todavía era un estudio independiente que estaba naciendo, llamado Miramax, de los hermanos Weinstein, uno de ellos, el infame Harvey Weinstein, que ya pues todos los medios se han encargado de contarnos el drama y el chisme de cómo cayó en desgracia este magnate de Hollywood, pero en ese tiempo no era ningún magnate, era un visionario más bien, era un productor visionario, es algo que no le podemos quitar, y es alguien que le ofreció a Quentin Tarantino hacer una película con mucho más dinero que Perros de Reserva, es decir, ya no fue 1.3 millones de dólares. Quentin Tarantino pues no pudo decir que no ante la oferta de los hermanos Weinstein de financiarle una segunda película escrita y dirigida por él, que fue una película que costó entre 8 y 8.5 millones de dólares. Entonces, pues estamos hablando de un gran salto y estamos hablando de que Tarantino se tomó su tiempo para escribir la película. Se fue a Holanda entre 1992 y 1993. Se fue a Holanda para cambiar de aires, para conocer un poquito el continente europeo. Ahí se estuvo muchos meses y varias de sus experiencias en Holanda se colaron al guión de Pulp Fiction. Si usted vio la película, sabe perfectamente que de todas esas cuestiones terminaron en el guión de la película. Y pues la película se filmó sin mayor contratiempo. Fue una producción de un joven Tarantino que ya había filmado su película casera a lo largo de 3 años, la película llamada La boda de mi mejor amigo, una película filmada en 16 milímetros los fines de semana durante 3 años, una película que nunca terminó, pero que fue como su escuelita de cine, fue su manera autodidacta de aprender a dirigir cine. Entonces, esto se refleja en Perros de Reserva de manera bárbara y se refleja en Pulp Fiction de manera bárbara. Es impresionante para mí la madurez que muestra este chavo. Este chavo de 30 años está mostrando
una madurez de dirección de actores, en primer lugar de casting, de la elección de los actores, y en segundo lugar la manera de dirigirlos, y en tercer lugar la manera de colocar su cámara siempre donde tiene que estar. Es una película que incluso Stanley Kubrick chuleó. Es una película que Stanley Kubrick le recomendó al guionista de Ojos Bien Cerrados y le dijo, ¿ya viste Pulp Fiction? Me parece que el guionista de Ojos Bien Cerrados ya la había visto y entonces la comentaron y Kubrick le dijo, quiero que prestes atención a cómo se desarrolla la historia. Es una historia que se desarrolla de manera lenta, te va metiendo poco a poco con los personajes, te va involucrando de a poco, y esto es algo que Kubrick quería hacer en Ojos Bien Cerrados y que a mi parecer lo logra de manera impecable, y que también antes Quentin Tarantino lo logró de manera impecable en Pulp Fiction. La historia de Pulp Fiction está inspirada por justamente lo que Quentin Tarantino nos describe al principio de la película, que es el término Pulp Fiction, porque pues muchos, sobre todo fuera de Estados Unidos, no sabían exactamente de qué se trataba. Entonces, al principio de la película nos pone una especie de definición de que pues eran novelas baratas, de esas novelas impresas en papel revolución, y de ahí viene el nombre, el término pulp paper, quiere decir papel revolución, es decir, papel poco acabado, papel rugoso, papel no fino, y al mismo tiempo, pues los gringos le llaman Pulp Fiction o Pulp Novels a estas novelas impresas en papel revolución y que al mismo tiempo tienen contenido que le llamarían barato o corriente, que explota en demasía la violencia y que no son las grandes obras literarias ni mucho menos. Son otro nombre que tenían este tipo de novelas es Hard Boiled, que es el título que le ponen, por cierto, a la película de John Woo, la última película que John Woo filmó en Hong Kong antes de migrar a Hollywood. John Woo es un super ídolo de Quentin Tarantino. Pero bueno, el asunto es que Tarantino tenía muy claro que le quería hacer homenaje a este tipo de historias, y no solo a ellas, sino también a este otro término que los franceses acuñaron, que fue un movimiento de películas en Estados Unidos en los años 40, que los franceses le llaman el film noir, o sea, cine negro, que son películas que también explotaban las pasiones bajas del ser humano. Y entonces por eso se dice, aquí estoy leyendo que Wikipedia llama a Pulp Fiction una película neo-noir, una comedia negra y una película de crimen. Y en efecto, Pulp Fiction es las tres cosas. La película narra tres historias. Cada una tiene su primer acto, su segundo acto y su tercer acto. Las tres historias están muy bien contadas, abren y cierran de manera impecable. Te mete, cada una de esas historias te mete en el drama, te mete en el suspenso de una manera impresionante, que parece realmente que estamos viendo a un cineasta más experimentado. Y pues eso es una película en la que las historias comparten personajes. Se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores, y estos personajes pintorescos, excelentemente dirigidos por Quentin Tarantino, un reparto de primera categoría, como es John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Tim Roth, Ving Rhames, Uma Thurman, todos haciendo un trabajo espléndido. Y la película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1994. Entonces esto la propulsó
hacia, más bien propulsó a Quentin Tarantino hacia el panteón de directores que han ganado, cuya película ha ganado la Palma de Oro. Y me parece que es una película, perdón, que es un premio bien merecido, bien ganado, y que además es pues el premio más importante que tiene la industria del cine a nivel mundial. Y es una película que dura 154 minutos, se toma su tiempo para contar cada una de estas tres historias, y es una película que metió en taquilla 213 millones de dólares. Es decir, de un presupuesto de producción de 8 millones, nos vamos a una taquilla de 213. Entonces, es la película que hizo a Miramax lo que es la película que lanzó, que propulsó a Quentin Tarantino hacia el estrellato, y es la película que hizo que Miramax se fuera para arriba, a pesar de que Miramax tenía el sustento de pertenecer a The Walt Disney Company. Es decir, Miramax era un estudio que fue comprado por Disney. Entonces, pues tenía para financiar la película de Pulp Fiction, tenía el presupuesto de Disney. Sin embargo, Miramax se independizó porque pues se volvió un estudio, se convirtieron en unos magnates los hermanos Weinstein. Y pues es el turno es el momento de cederle el micrófono a Paquito Rodríguez. ¿Tú qué nos puedes contar de esta película? Híjole, es bien difícil hablar de Pulp Fiction porque, es decir, es difícil hablar poco, hablar conciso de Pulp Fiction porque tiene muchísimo material, muchísima tela de dónde cortar. Es una película que yo vi a finales de los 90 y creo que fue la primer película de Tarantino que vi. La vi en casa de un amigo, él la había grabado de la televisión. Creo que tenía HBO en ese entonces y la vimos en su casa. Y recuerdo que la primera sensación que me dejó de, de- fue de shock. Yo no sabía que era posible hacer ese tipo de películas. Nunca había visto algo tan intenso, tan brutal como Pulp Fiction. Hay una escena de una violación que ocurre más o menos a la mitad en la historia de Butch, el boxeador, y recuerdo que hay unas tomas que son súper fuertes, muy violentas, muy crudas, y que hasta la fecha me persiguen. Lograron dejarme así en un estado de shock indescriptible. Creo que Tarantino es, primero que nada, un gran narrador. Él tomó la decisión pensada, la decisión intelectual de narrar esta película con una estructura más propia de las novelas. No, entonces, en vez de presentarnos dos actos de manera cronológica, en vez de seguir una secuencia de primer acto, segundo acto, tercer acto, uno detrás del otro, él reorganiza la historia para que el recibir información forme parte de el acto dramático. Empezamos con una historia, empezamos con una historia que ocurre más o menos a la mitad de los eventos cronológicos y de repente nos vamos a otra historia que ocurre antes y luego nos vamos a una historia que ocurre después y luego nos vamos y nos regresamos otra vez a donde nos habíamos empezado y nos va llevando por este paisaje en el que vamos viendo todas estas historias de sordidez y de violencia. Son personajes que son más grandes que la vida, son personas que tienen brújulas morales completamente eh, 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 distorsionadas, que al mismo tiempo que entienden de lealtad y que entienden de ese tipo de valores éticos, laborales, también son personas que para las que la vida humana no vale
no vale mucho. Son personas que navegan entre lo onírico y lo real. Al final del día, la realidad es mucho más brutal que la ficción y siempre va a superar la realidad a la ficción, pero por un momento Tarantino nos hace ser parte de esta realidad, de este universo tarantinesco, de este universo de Peliculandia. Rescata la carrera de John Travolta, que andaba muy de capa caída en los 90. Él venía de ser una estrella, él hizo Carrie, hizo esta película Vaselina y todas esas cintas. Él tenía ya como una carrera muy definida, que después poco a poco tomó el curso natural de todas las carreras en Hollywood y empezó a caer. Y gracias a que Tarantino lo rescata y lo pone en este papel tan importante, en esta película que lo sacó de su zona de confort, fue que su carrera fue revaluada y pues todavía le exprimió 20, 30 años más. Tenemos a Bruce Willis, que era ya un artista consagrado y está compartiendo pantalla con Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson también era un actor que tenía cierta carrera, pero muy apagada, muy poco conocida, es Tarantino quien lo hace, nos lo regala al mundo. Miren, este Samuel L. Jackson, y hace con él un, hace de él un personaje que formará parte del panteón hollywoodense toda la vida. Lo mismo que hizo con Mr. Blonde en Perros de Reserva, hace esta vez con Samuel L. Jackson. Hace un personaje que es tan carismático que va a superar la barrera de la cinta. Tarantino empieza ya a construir su universo tarantinesco. Vemos los cigarros Red Apple, que van a ser una marca constante en su filmografía. Conoce a Uma Thurman, con la que va a trabajar posteriormente en Kill Bill. De hecho, la estructura de Kill Bill es planteada dentro de la ficción de Pulp Fiction una... Uh, como una serie de televisión que iba a interpretar uno de los personajes, que es Mia, interpretado por supuesto por Uma Thurman. En fin, es un mundo tan maravilloso, tan amplio, una ficción es un universo tan cuajado que nos hace sentir parte de él, y realmente, no sé, es probablemente una de sus mejores películas. Dentro de su trilogía original, yo creo que fue una escalada ininterrumpida entre Perros de Reserva, Pulp Fiction y después Jackie Brown. Yo también agradezco mucho que la película está llena de pequeños guiños a la historia del cine. En ese entonces no eran tan obvios, no eran tan evidentes, entonces realmente había que tener cierta cultura cinematográfica para verlos. Forman parte de su narrativa y también es algo se le agradece a Tarantino que tenga tal disciplina en la producción, que sabía lo que quería filmar y lo filmaba, y eso es lo que sacaba, y por eso es que no existe una edición del director de Pulp Fiction, no existe una edición del director de Perros de Reserva, porque son películas que fueron hechas y terminadas como debían ser hechas y terminadas. Es una persona que sabe dominar el oficio de escritor, domina el oficio de director y trabaja con sus actores de una manera maravillosa, impresionante. Tenemos incluso actores de cuadro que solo salen un par de minutos. Tenemos a Christopher Walken en una escena, en un monólogo maravilloso, por supuesto. Tiene muy pocos cortes, tiene muy poco tiempo en pantalla, pero se queda ese personaje como si fuera uno de los protagónicos. Tenemos a esta actriz de origen portugués, creo que se llama María de Medeiros, sí, María de Medeiros, haciendo también un papel muy entrañable, un papel entrañable, maravilloso. Yo creo que el gran éxito de Tarantino, sobre todo en esta primera trilogía, es el profundo respeto que le tiene al cine, el profundo respeto que le tiene al lenguaje cinematográfico,
y sobre todo el cariño que le tiene al público. En fin, podríamos estar hablando 4 horas de esta película y sin terminar. Me gustaría saber si tienes algún comentario final, Fernando. Sí, pues nada más coincidir contigo en que la creación de personajes es maravillosa y los diálogos, los monólogos son también maravillosos. El talento nato que tiene Tarantino para escribir diálogos es evidente en todo su esplendor en esta película. Y solo me queda agregar que también la película ganó el Oscar a Mejor Guión, premio que compartió con Roger Avary, porque Roger Avary, un amigo y guionista y cineasta también, un amigo de Quentin Tarantino, escribió en buena medida la historia de En Medio, esta historia en la que vemos una violación brutalmente filmada. Y no me queda más que agregar que Pulp Fiction es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, y eso es un logro impresionante para una segunda película de un director joven. Pero sin lugar a dudas, esta saga de Sin Esperanzas que estamos haciendo de la trilogía original de Quentin Tarantino, para mí es como hablar de la trilogía original de Star Wars, como hablar de la trilogía original de Karate Kid, es decir, es hablar de 3 películas perfectas. Bueno, es decir, estoy exagerando porque no hay película perfecta, pero son 3 verdaderos peliculones. Y Pulp Fiction, en lo personal, de las 3 es la que más me gusta a mí. Pero no, ¿cuáles serían tus comentarios finales, Paquito? Pues hay muy poco que agregar. Sí, también para mí es una de mis favoritas. Bueno, mi favorita siempre ha sido Perros de Reserva, pero es que es una línea muy delgada la que divide mi gusto entre una y otra. Siempre he pensado que de las 3, la mejor película definitivamente es Jackie Brown, y ya hablaremos de ella después. Aún así, Perros de Reserva es mi favorita personal, y Pulp Fiction yo creo que están muy parejas las 3, están muy parejas, es muy difícil decidir cuál es mejor que cuál. Lo que es cierto es que son películas que van a quedarse en la historia del cine y las vamos a seguir viendo dentro de 60 años, de la misma manera en la que habemos personas que vemos Metrópolis o que vemos Intolerancia o que vemos todas estas películas. Son cosas que ya se quedaron en la historia del cine. Son películas que ya se quedaron en la historia del cine para siempre y que recomiendo mucho. Son películas que forman parte del currículum de cualquiera que se quiera jactar de ser cinéfilo. Y ya, eso es todo. Sí, pues coincido plenamente contigo y también considero que Jackie Brown es la mejor de las 3 películas, pero pues de eso ya hablaremos en la siguiente ocasión. No me queda más que agradecerles una vez más por acompañarnos, a todos los que nos escuchan regularmente, y también agradecerle a los que hacen posible este podcast, que aportan tiempo y esfuerzo para llevarlo a cabo. No somos solo Paquito y yo, pero el tiempo se nos ha agotado y no me queda más que despedirme, y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zepping y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!